con Esteban Moctezuma, él es presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Esteban, bienvenido. Gracias, Anabela. Esteban, platícanos este proyecto tan importante, tan interesante que tiene Fundación Azteca en la Selva Lacandona. Bueno, la Selva Lacandona, en particular en donde estamos trabajando, que es Montes Azules, es una reserva de la biosfera impresionante. O sea, cuando uno va ahí, se vuelve loco porque en un par de días, Anabela, puedes ver cocodrilos, puedes ver águilas, puedes ver mono araña, puedes ver zaraguato, tapir, jaguar es muy difícil, pero hay. Puedes ver tantas cosas y te das cuenta de esa riqueza que tiene nuestro país y hay que conservarla. Y este proyecto es para conservar la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. ¿Y qué hacen, Esteban? ¿Cuál es el trabajo de ustedes para conservar? Específicamente, ¿qué acciones toman? Nuestro trabajo y la convicción de Ricardo Salinas en esto fue apoyar a quien está trabajando en la selva, ¿no? Hay un grupo de personas coordinadas por Javier de la Maza y Julia Carabias, que fue una espléndida secretaria de la Semarnat, que están viviendo literalmente en la selva y están trabajando por conservarla de muchas formas. Una es, obviamente, buscar que no haya invasiones a la selva. La selva es un lugar protegido, pero muchas veces pues llegan una o dos familias, se meten a la selva y por abrir 2 hectáreas de la selva para cultivar maíz o cualquier cosa, le prenden fuego y hay veces que una sola familia puede quemar 400,000 hectáreas. Claro. ¿No? Perdón, 4 hectáreas. No, el caso más fuerte que conozco son de 400 con el fuego no, hectáreas. Digo, en realidad si no apagan el fuego se podría extender a varias hectáreas. 400 hectáreas es el caso más fuerte que conozco. Entonces, obviamente esto es ilegal, obviamente estas personas no deben de estar ahí. Es muy común que se le mueran los niños porque están en un lugar donde hay muchos bichos, hay una víbora muy común que se llama la nauyaca, que su mordida es mortal y no hay cómo salvar a un niño de una picadura. Entonces, a estas personas siempre se les ayuda a reubicarse en otro lado fuera de la selva, por una parte, y por la otra a las personas que viven en la selva, que son los lacandones. Ellos son muy amigables con el entorno, ellos realmente saben conservar la selva y también se están haciendo proyectos productivos para ellos. Bueno, proyectos productivos, obviamente evitar invasiones externas de gente que no conozca la zona, proteger obviamente, pero ¿cuál es el objetivo principal, Esteban, de lograr esto? ¿Por qué la selva lacandona y no otro lugar? Porque no hay otro lugar igual en México, porque México antes tenía más de 10 millones de hectáreas de selva tropical húmeda y ahora tiene menos de 1 millón. Precisamente la Reserva de la Biosfera de Montes Azules es casi la mitad, son 400,000 hectáreas. Y hay que cuidarlas, hay que protegerlas, es un patrimonio de la humanidad ecológico que si se pierde es imposible restablecerlo. Ahí se produce alrededor del 30% del agua de todo el país, ahí hay alrededor del 50% de la fauna de todo el país. Es un lugar realmente extraordinario y a ese lugar queremos llevar a niños de todo el país para que la conozcan, para que se concienticen de ella y para que la protejan. Hay un programa, ¿no, Esteban?, donde los niños también mandan dibujos, inclusive esta semana se están recibiendo en varias tiendas Electra. ¿Por qué no nos platicas un poco de este proyecto? Cómo no, con el afán de dar a conocer la belleza de la selva, su riqueza, hay un concurso que se llama Que Viva la Selva Lacandona. Hasta el sábado 31 de octubre, cualquier niño que quiera hacer un dibujo sobre la selva relacionado con el cambio climático, este es el tema de este año porque es el 7º año que hacemos este concurso, vamos a escoger el mejor dibujo por cada estado de la República y vamos a llevar a 32 niños a la selva a convivir con 32 niños lacandones durante una semana. Es una cosa maravillosa y ojalá los niños o los padres que nos estén viendo inscriban a sus hijos tan simple con un dibujo sobre la selva en relación al cambio climático y entreguen este dibujo en cualquier tienda Electra o en cualquier TV Azteca
de la República Mexicana. Además de este programa con los niños, ¿qué otras, digamos, acciones toman con otra gente, con los mismos que viven en la selva lacandona, con los mismos habitantes? ¿Qué Bueno, otros por proyectos? ejemplo, estamos apoyando un trabajo artesanal con alas de mariposa. O sea, se les ha enseñado a estas personas que trabajan en este proyecto que mariposas ya están a punto de morir y ya no son reproductivas. Y entonces las colectan en la selva y con las alas hacen artesanías, hacen platos, hacen muchas cosas maravillosas, o sea, realmente muy, muy, muy bonitos. Y estamos apoyando ese proyecto, es un proyecto productivo y curiosamente en esto participan fundamentalmente jóvenes. Y los jóvenes también le dicen a los adultos, las mariposas viven en la selva porque hay árboles, porque hay flores, porque hay vegetación. Y ese negocio es más importante para nosotros que cualquier acto de cortar un árbol o deshacer algo de la naturaleza. Entonces hay una conciencia de que la selva es incluso productivamente más rica, viva, ¿Viven? que obviamente muerta. ¿Qué talada? ¿Qué tanto es la amenaza, digamos, de gente que quiere establecerse ahí, por ejemplo, que no tiene la noción y empieza a talar los árboles? Pues es muy grande, obviamente, ¿no? Es muy grande porque la destrucción de una hectárea de selva que tiene una biodiversidad inmensa se hace en horas, pero para que esa hectárea hubiera tenido esa biodiversidad, pues pasaron siglos. Hay árboles que viven 200 años, hay ceibas que viven 500 años y eso es irreparable, ¿no? Oye, y Esteban, dime una cosa, además de, obviamente, el hombre, que somos pues la primera amenaza para la naturaleza, ¿qué otro tipo de amenazas han identificado en Fundación Azteca que pueden existir en el propio lugar de la selva lacandona? La selva es un sistema que se autorregula. Si una plaga mata algunos árboles, al caerse esos árboles entra el sol y nace nueva vegetación, nuevos árboles. Es casi un sistema de relojería perfecta, ¿no? Entonces, en realidad la amenaza fuerte somos los seres humanos, por una parte, pero no nada más los que viven en un lugar al cerca de la selva y que quieren meterse a la selva, sino también los que viven en China, porque precisamente el cambio climático puede afectar mucho la humedad del ambiente, puede afectar mucho el desarrollo de todos los ecosistemas del mundo. Por eso el tema del medio ambiente, el tema climático, el tema de la ecología es realmente algo que nos debe comprometer a todos nosotros, me atrevo a decir hasta moralmente, porque el futuro de nuestra especie está comprometida en ello. Pues qué interesante, Esteban, este mensaje que nos das, sobre todo de que de repente nada más pensamos que a lo mejor la gente que vive alrededor de la propia selva puede ser la única amenaza real y bueno, de repente no nos ponemos a pensar que bueno, los chinos también o incluso propios europeos, ¿no? Con tanta contaminación, pues el cambio climático es un tema sumamente importante en la agenda mundial, sobre todo, y en la afectación pues de estos pulmones que todavía están vivos. ¿Y qué mensaje dirías tú o dejarías tú a los que nos están viendo para recuperar más terreno en la selva lacandona que ya se ha perdido? Bueno, el mensaje en primer lugar es conocerla, por eso los invitamos a participar en este concurso, porque los niños que van a la selva se dan cuenta del tesoro que es la selva y estos niños van a conservar este tesoro a lo largo de su vida y como están repartidos en todo el país, pues va a haber una conciencia sobre esta pues gran oportunidad que tenemos los mexicanos de gozar de algo tan bello. Segundo lugar, las personas que viven en la selva, tradicionalmente, históricamente, saben conservar la selva. La amenaza no es de personas que viven en la selva, la amenaza es de personas que son manipuladas y que las llevan a la selva, incluso en campamentos que se han encontrado de personas que invaden la selva, ellos no comen las cosas que les da la naturaleza, sino que la basura es basura totalmente urbana. Comercial, ¿no? ¿Y han identificado, por ejemplo, intereses externos? Sin duda, o sea, hay de todo, es una mezcla pues muy compleja, ¿no? Que involucra muchas cosas, incluso políticas. Por eso nosotros, más que entrar en ese tema,
entramos en el tema de la conciencia del medio ambiente, la conciencia ecológica, el dar a conocer esto para que se vea que es algo que tenemos que conservar. Oye, finalmente, Esteban, Fundación Azteca hace una verdadera labor sumamente importante. ¿Hay algunas otras asociaciones civiles con las cuales trabajan o solamente es Fundación Azteca con el gobierno del estado? No, nosotros trabajamos con muchas organizaciones, tanto locales como nacionales e internacionales, en muchos aspectos de temas como salud, educación, etcétera. En la propia selva trabajamos muy directamente con los lacandones y con organizaciones de la sociedad civil que están comprometidos, como hablábamos hace un momento, como Natura Mexicana, que tiene Julia Carabias, que realmente es un compromiso de vida, porque viven literalmente en la selva, ¿no? Pues Esteban, gente muy comprometida. Te queremos agradecer muchísimo, un súper reconocimiento a Fundación Azteca y a este proyecto de la Selva Lacandona, que verdaderamente es muy importante, no solo para nosotros los mexicanos, que de repente vivimos en ciudades y no nos damos cuenta ni dimensionamos el trabajo que hacen otros mexicanos y otras fundaciones por preservar la naturaleza en nuestro país. Y que muchas veces no nos damos cuenta que el agua que sale de la llave nació allá en la selva o nació en un bosque que debemos de preservar. Por eso eduquemos a nuestros hijos, invitémoslos a hacer su dibujo, ayudémoslos a concursar. Tienen hasta el 31 de octubre, totalmente libre, una cuartilla, Selva Lacandona, relacionado con el cambio climático, y esperemos que nos veamos en la selva con sus hijos. Pues una experiencia muy padre a todos los niños. Pues ya oyeron a Esteban Moctezuma, que él es el presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Te queremos agradecer muchísimo este mensaje clave, sobre todo para las nuevas generaciones, y un tema tan importante como es la ecología. Muchísimas gracias. Gracias.